Muchos me preguntan cómo modernizar su casa sin cambiar cables ni lámparas caras. Hoy vamos a poner a prueba la tecnología del futuro, Matter versus Zigbee. 100% los puedo apagar con el efecto dimming. Si yo quisiera, lo vuelvo a encender y lo puedo, con la barra de brillo, puedo bajarlo a un cierto brillo, ¿no? Por ejemplo, acá lo voy a dejar al 54%. Lo puedo llevar al 80% o lo puedo llevar a un nivel muy bajo, ahí están viendo. Voy a regresarlo al 65% y lo puedo apagar. Alexa, enciende Mini. Y se enciende al nivel de brillo en el cual lo dejé. Hey Google, apaga Mini. De acuerdo, apagando el dispositivo Mini. Ahora le voy a decir que lo encienda al 100% a través de Google. Ok Google, enciende Mini al 100%. Ok, ajustando el brillo en el dispositivo Mini al 100%. Le voy a decir que lo mande al 10%. Ok Google, pon Mini al 10%. Ok, ajustando Baja el brillo. en el dispositivo Mini al 10%. Y si yo quisiera lo podría apagar. Tienes una lámpara LED dimeable o una lámpara incandescente como esta de filamento de 100 watts o menos, y no solamente ello, también en tu casa cuentas con lámparas halógenas o incluso transformadores electrónicos dimeables. No te preocupes, a partir de ahora vas a poder controlarlos todo con un solo dispositivo Sonoff. Aquí tenemos los 4 nuevos dispositivos Sonoff que ha sacado al mercado hace un poco tiempo atrás, los cuales nos van a poder permitir los 4 realizar dimming de cualquiera de estas 4 lámparas que les he mostrado en la parte anterior. Para empezar, tenemos este Sonoff Mini Dim de la serie Mini Extreme que me permite manejar Matter sobre Wi-Fi. Este es un interruptor dimmer que trabaja con Matter sobre Wi-Fi. Ustedes saben que la tecnología Matter nos permite trabajar con diversidad de topologías y aplicaciones, y no solamente ello, me va a permitir manejar 4 diferentes tipos de lámparas como les he indicado. Este dispositivo trabaja sobre Wi-Fi y tenemos aquí lo que hay dentro de esta caja, este Mini DIN que es Matter sobre Wi-Fi. La verdad que es un dispositivo muy pero muy interesante. Puede trabajar con lámparas LED dimeables de hasta 200 VA. Puedes también trabajar con lámparas incandescentes como la que le he mostrado en la parte anterior de hasta 400 watts. La lámpara era de 100 watts, la que les mostré, es decir, puedo poner hasta 4 lámparas en paralelo y las 4 controlar su brillo a través del dimming que me permite hacer este único dispositivo. Puedo manejar lámparas halógenas de hasta 400 watts y no solamente ello, también transformadores electrónicos dimeables de hasta 200 watts. Un dispositivo interesante, muy fácil de instalar, muy fácil de configurar, como lo vamos a ver en este video. Lo voy a poner acá. Este es el Mini DIN que es Matter sobre Wi-Fi. También tenemos la versión Mini DIN Zigbee, que vendría a ser esta de acá en anaranjado. Este dispositivo es exactamente lo mismo que este, pero en su versión Zigbee. Y como sabrán, Zigbee es necesario para que este dispositivo Zigbee, que este es un dispositivo terminal, este dispositivo necesita un hub Zigbee para poder configurar, como lo vamos a ver luego en la parte técnica. Las conexiones son las mismas, de ahí les voy a explicar cómo conectarlo y van a poder manejar de igual manera los 4 tipos de lámparas que les he indicado. Fíjese en el color, el Mini DIN Matter sobre Wi-Fi es azul, este es celeste, el Mini DIN Zigbee, y sus equivalentes a ambos vendría a ser la nueva serie, Fusion Series de Sonoff, el OR DIN para el Matter sobre Wi-Fi y la versión OR Zigbee DIN de la serie Fusion para Mini DIN Zigbee. Acá los tenemos exactamente. Si se fijan, el dispositivo es el mismo, solamente lo que ha hecho Sonoff es poner una carcasa plástica de un material bastante resistente y de buena calidad, ahí están viendo, para poder bajar o subir la intensidad del brillo. Este dispositivo trabaja con 3 interruptores, uno central para encender y apagar
y uno para aumentar el brillo y bajar el brillo. Exactamente el dispositivo es el mismo, pero acoplado internamente para manejarlo directamente sobre esta serie Fusion de Sonos. Acá tenemos la versión, si se fijan, es el mismo dispositivo, la versión Mini DIN Zigbee, pero en la serie Fusion. Como ven, son 4 nuevos dispositivos que le van a dar una calidad y una mejora a tu casa, a tu hogar, a tu establecimiento comercial, para poder manejar tus lámparas y no solamente ello, controlar el brillo de una manera seria y profesional. Bien, para la instalación y configuración es muy sencillo. En el cableado tenemos 3 tomas de línea, una de neutro y una O de output de salida, y 2 S1 y S2 para el control del dimming hacia arriba o hacia abajo del brillo. Las líneas básicamente se conectan a la entrada de la alimentación de los 220 voltios. Ojo con el detalle, estos dispositivos solamente trabajan con 220 voltios como lo hemos explicado. Y si se dan cuenta, línea y neutro van conectados acá, línea y neutro. Y para la lámpara utilizamos de igual manera el neutro, uno de los cables neutro, y la salida O de output para el control de la lámpara. Y para poder darle el brillo hacia arriba y hacia abajo con un interruptor especial para hacer dimming, se ha conectado S1 y S2 en un extremo y el común va conectado a un extremo, en este caso a un extremo de la línea. La verdad que es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Las instrucciones para poder hacer la instalación, y finalmente para poder aparear tu celular con el dispositivo, descargar la aplicación Evolink, que obviamente trabaja de manera nativa con Sonos, y después de que tienes esto, lo que haces es escaneas este código QR que viene en cada uno de los dispositivos Sonos, le das más escanear, escaneas el código QR como están viendo ahí, y automáticamente vas a continuar siguiendo las indicaciones del dispositivo para poderlo aparear. Una vez que lo has apareado, ya tienes el control a través de la aplicación y de aquí ya puedes encender y apagar, como lo vamos a ver en la parte práctica. Esto es la instalación y configuración de este Sonos Mini Mater sobre Wi-Fi. Es igual para el tema del Zigbee. Este de acá es un Mini DIN Zigbee. Si se dan cuenta, las conexiones son las mismas, idéntico, la diferencia es el color, y no solamente ello trabaja con el protocolo Zigbee, y es necesario todo lo que es Zigbee, necesitas un hub Zigbee, como ya lo sabemos y que le hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube. Eso es por un lado, y de igual manera vas a poder hacer la instalación para estos dispositivos de la serie Fusion, el Matter sobre Wi-Fi, y en este caso el dimmer Zigbee, ¿no? Ok. La instalación es exactamente igual, pero la única diferencia es que aquí solamente vas a conectar una línea, un neutro, la salida, y estos 2 botones, que son el control de brillo y contraste, ya lo tiene integrado. Les voy a mostrar acá, como les he hecho saber en la parte anterior, esto ya lo tiene integrado aquí. Las conexiones ya están integradas, si se fijan. Solamente van a conectar L, L, N y O. Y S1 y S2 ya no, porque ya los tiene embebido en este control. Este es un control de dimmer de 3 interruptores, uno central para el encendido y apagado, y 2 laterales, uno para aumentar el brillo y otro para bajar el brillo. Ok, ahora sí vayamos a la parte técnica, a la parte práctica, para ver cómo es el funcionamiento. Bien, estamos listos para empezar con esta primera prueba, con el Mini DIN. En este caso es el Matter sobre Wi-Fi, las conexiones como se les había explicado, un interruptor doble, ¿no? Y aquí un foco convencional, un foco incandescente de 100 watts. Primero podemos probarlo de manera manual, presionando el botón, enciendo. Miren el dimming, el efecto dimming encendido al 100%. Y también lo puedo apagar de manera manual desde aquí, efecto dimming que baja, ¿no? Ese es por un lado. También podría encender y apagar desde aquí a través de estos contactos. Por ejemplo, si yo quiero encenderlo, yo presiono este botón y si lo detengo se queda ahí a un cierto nivel, y si yo quiero que continúe encendiendo, se enciende al máximo. Yo quiero que se apague de manera dimming, lo muevo hacia un costado, comienza a apagarse lentamente. Si lo quiero que se detenga ahí, o si yo quiero que se apague por completo, se apaga por completo. Ese es de manera manual. Ahora les voy a mostrar a través de la aplicación. Aquí vamos a ver a través de la aplicación, y desde la aplicación lo puedo encender. Está apagado ahorita y lo estoy encendiendo.
Y la potencia está al 100%, es decir, en la parte de encendido me va a mostrar la cantidad de watts. En este caso me está marcando 93.68, 99.68 el consumo en potencia en watts. Yo desde aquí puedo apagar, miren el efecto dimming, apagado de la misma aplicación. Voy a volver a encender. Podría mover la barra de brillo a un valor que yo deseo, al 70, ahí abajo, lo puedo poner al 50%, o lo puedo poner al 10%, en este caso al 32%, o un valor por encima de del 15%, o lo puedo subir al máximo como están viendo ahí. Y no solamente ello, puedo tener preseteos, por ejemplo al 60%, al 10%, o nuevamente al 100%. Vamos a apagarlo. De igual manera, el uso de la escena inteligente a través de este control inalámbrico, esto ya lo hemos visto en un video anterior. Voy a encender a través del botón 4 con un solo clic. Yo enciendo al 50%. Miren en la aplicación, con un solo clic lo enciendo al 50%, están viendo, está encendido al 50%. Si hago doble clic lo mando al 100%, 1, 2, ahí está, fue al 100%. Y si yo hago 3 clics, 1, 2, 3, lo apago. Perfecto. Bien, vamos a hacer la prueba con este Sonos Orb ZB DIN de la serie Fusion de Sonos, obviamente. Acá lo tenemos ya conectado, está ya conectado a la red. Acá podemos observar las conexiones, que la verdad que son muy sencillas. Hemos conectado solamente dos líneas, el neutro y el terminal O, que vendría a ser la salida output hacia la lámpara. Eso ya lo hemos visto en la parte teórica. Y estos dos conectores, S1, S2 y uno de los Ls, está conectado internamente a través de la carcasa de este Sonos de la serie Fusion. ¿Ok? Está conectado a la red. Si se fijan, acá ya está apareado. Y vamos a empezar con la primera prueba manual. Desde aquí yo enciendo con el botón central, en este caso al 100%, o a la potencia según la luminosidad en la cual la dejamos. Desde aquí también lo puedo apagar con ese botón. Si yo quisiera encender, presiono este botón y voy encendiendo de 10 en 10. Puedo ir encendiendo de 10 en 10, o llevarlo a un cierto nivel, o llevarlo al máximo. Ahí lo estoy llevando al máximo. O lo puedo bajar al nivel, ahí están viendo, de dimming que yo desee, a un valor mínimo. Si yo lo apago, se apaga y se queda configurado al nivel en que lo dejé. Si yo lo enciendo, nuevamente se queda solamente en el nivel que yo deseo tenerlo, ¿no? Vamos a mandarlo al máximo nuevamente. La verdad que es mucho más cómodo esta serie Fusion. Está al 100%, lo voy a apagar. Y ahora desde la misma aplicación, aquí les voy a mostrar, voy a poner esto por acá. Desde la misma aplicación, vamos a hacer la prueba de la misma aplicación rápidamente. Y ahora sí, vamos a empezar con el control a través de la aplicación Ewelink. Acá tenemos, le he cambiado el nombre llamado Mini, acá lo tenemos como Mini. Desde aquí, desde la misma aplicación, yo podría encender, ahí están viendo. Acá al lado izquierdo estoy mostrándole en mi celular, encender, puedo apagar, ¿no? Al 100% los puedo apagar con el efecto dimming. Si yo quisiera, lo vuelvo a encender y lo puedo, con la barra de brillo, puedo bajarlo a un cierto brillo, ¿no? Por ejemplo, acá lo voy a dejar al 54%, lo puedo llevar al 80%, o lo puedo llevar a un nivel muy bajo, ahí están viendo. Voy a regresarlo al 65% y lo puedo apagar. Y no solamente ello, lo volvemos a encender, no solamente ello, puedo presetear cierto brillo al 50%, al 10% o al 70%, como están viendo ahí. Ahora les voy a mostrar finalmente, para concluir, voy a apagarlo, el control por voz. Le hemos puesto el nombre Mini, ¿no? Hemos puesto el nombre Mini y ahora yo desde aquí yo podría controlar, encender y apagar a través de los comandos de voz en los asistentes. Alexa, enciende Mini.
y se enciende al nivel de brillo en el cual lo dejé. Hey Google, apaga Mini. De acuerdo, apagando el Cándelo. dispositivo Mini. Ahora le voy a decir que lo encienda al 100%. Ok Google, enciende Mini al 100%. Ok, ajustando el brillo en el dispositivo Mini al 100%. Le voy a decir que lo mande al 10%. Ok Google, pon Mini al 10%. Ok, ajustando Baja el el brillo. brillo en el dispositivo Mini al 10%. Y si yo quisiera lo podría apagar. Pues bien señores, hasta aquí este video. Un video altamente técnico con la descripción de estos 4 dispositivos de la marca Sonos. El Mini DIN Matter sobre Wi-Fi para ponerlo internamente dentro de tu zócalo. Tenemos su versión Zigbee, que es el Mini DIN Extreme. También ambos son Extreme, pero este es el Mini DIN controlados para poder todos ellos, el Matter sobre Wi-Fi y el Zigbee Dimmer de la serie Fusion. Todos ellos tienen la facultad de poder controlar el brillo a un máximo y un mínimo, y también el encendido y el apagado de cualquier lámpara, como lo hemos visto en este video. Si realmente te interesan cualquiera de estos 4 productos, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas adquirirlos directamente desde Sonos. Pues bien señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto en la web educativa, por favor no te olvides de like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.